Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Ernesto Delgado, soy cirujano ortopedista. Estamos desde la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre generalidades en el diagnóstico y tratamiento de los tumores del sistema musculoesquelético. Quizás esta diapositiva nos parece un poco excesiva en cuanto a los procedimientos y los manejos que estamos realizando. Tenemos que revisar nuestros valores para ver si están en la justa medida, nuestros valores éticos, profesionales, económicos, de tal manera que antes de poder hablar específicamente del tema que es la ortopedia oncológica y su aplicación directa a los pacientes, me gustaría mucho hablar de clinimetría y la validación de instrumentos médicos para la medición clínica. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos con esto? Bueno, mucho del trabajo médico se centra en establecer normalidad versus anormalidad. ¿Cuál es el objetivo? Hemos de distinguir lo normal de lo anormal para separar algunas observaciones clínicas que deben ser consideradas para emprender una acción o debemos dejarlas de lado. De tal manera que lo primero que tenemos que ver es que los fenómenos biológicos, cómo se determinan, cómo varían, cómo se resumen, y tenemos que utilizar estos datos para que en base a ellos hagamos juicios sobre lo que merece determinarse como anormal y muy probablemente ser tomado en cuenta. De tal manera que los fenómenos clínicos vamos a producir diferentes tipos de datos. Los datos nominales, donde se producen categorías sin ningún orden inherente. Es un dato nada más, una diferencia que podemos captar. También los fenómenos clínicos nos pueden producir datos del tipo ordinal, donde hay cierto grado, hay un orden o rango inherente, como pequeño, grande, bueno, malo, pero el tamaño de los intervalos entre las categorías no puede especificarse. Es muy difícil, es lo que hacemos, por ejemplo, cuando marcamos una alteración con una cruz, 2 cruces, 3 cruces. El otro fenómeno clínico mejor caracterizado es cuando podemos producir intervalos, donde hay un orden inherente y el intervalo entre dos valores sucesivos es igual. Aquí tenemos dos tipos de datos, que son los datos continuos o los discretos discontinuos. Pero ¿qué es lo importante en todo esto? Ya sabemos mucho sobre datos. ¿Qué es lo fundamental y lo trascendente para un dato clínico? La validez. La validez es el grado en que los datos nos miden lo que pretenden medir, aunque parezca que estamos repitiendo. Los resultados en una medición corresponden a un estado real de un fenómeno que estamos midiendo. Perdón por la insistencia, pero muchas veces medimos ciertas cosas y ni siquiera estamos midiendo lo que pretendemos medir, de tal manera que tenemos que ser muy precisos en la validez de estos datos. De aquí que el rendimiento de estas mediciones pueden ser medidos por medios físicos o resultados de cirugía o de autopsias. Por otro lado, existen otras determinaciones clínicas como el dolor, la náusea, la disnea, la depresión, el miedo, que no pueden verificarse físicamente. En medicina clínica, la información sobre estos fenómenos se obtiene mediante la historia clínica. Los enfoques más formales y estandarizados son las entrevistas y cuestionarios estructurados, donde vamos a diseñar un grupo de preguntas que le llamamos apartados. Presumen medir ciertos fenómenos específicos y les denominamos constructos. ¿Cómo se aplica todo esto? Bueno, ya hemos hablado en entregas anteriores que los pacientes con tumores óseos han dejado de ser una rareza. Cada vez estamos más expuestos a mutágenos y cada vez requerimos mayores servicios médicos. Primero, ¿dónde vamos a medir? En la rodilla. Es la región anatómica donde más se afectan por este tipo de lesiones y muchas veces pasan desapercibidas o el diagnóstico es tardío. Perdón que vuelva a insistir, no se piensa en lo que no se sabe. Repito, no quiero que se vayan con el mensaje de que nunca existe un tumor. Los tumores existen y tenemos que pensar en ellos. Si quieren como última opción, pero eso nos va a permitir acercarnos más a la realidad y conocer este tipo de enfermedades. Van a ver en la siguiente diapositiva el algoritmo diagnóstico de las lesiones óseas. Me gusta, insisto,
aceptamos propuestas. Si alguien tiene, después de estos foros, una propuesta que pudiera acercarnos más a la realidad de la ortopedia oncológica, bienvenido, bienvenido. Esta es una página de discusión donde podemos presentar los diferentes enfoques y definir cuál es el más útil. Tenemos 3 entradas, ya las conocen: paciente con fractura en terreno previamente dañado, paciente con hallazgo en una lesión que se hace un estudio radiográfico por otro motivo, o un paciente con una lesión con aumento de volumen en la extremidad o síndrome paraneoplásico. Le tomamos radiografías y hacemos un diagnóstico de lesión ósea en estudio. ¿Por qué no me atrevo a decir más? Antes a mí todavía me enseñaron que veían una radiografía en el pasillo y tenía que adivinar prácticamente de qué tipo de lesión se trata. Ese modelo, que ha sido muy válido en ciertos tiempos y en ciertos contextos, ahora ha cambiado. Tenemos que tener una sistematización real y distinta a la que se utilizaba en los enfoques anteriores. La lesión ósea en estudio, a la lesión ósea en estudio le vamos a determinar el patrón de lesión radiográfico, vamos a ver las variables clínico y epidemiológicas del paciente, vamos a solicitar en algunos casos estudios de laboratorio muy específicos y otros estudios de gabinete y especiales, de tal manera que vamos a hacer un diagnóstico de certeza que en pláticas posteriores veamos que se ha hecho un poco más complejo, quiero decir también que más completo. Cada vez hacemos un diagnóstico que enfoca más aspectos. Por un lado, el diagnóstico histopatológico, después el diagnóstico de comportamiento biológico, después el impacto anatómico y finalmente englobamos la disfunción mecano-postural o la disfunción mecano-articular o diafisaria articular. Eso lo veremos en otra plática. De tal manera que, primero, ¿qué es lo que hay que ver en la radiografía? Les recomiendo dos guías, la de Fleshner en un libro de 1992 de tumores de las articulaciones, es un atlas de tumores editadas por las Fuerzas Armadas, por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Nos marca 12 parámetros que tenemos que ver, que son: qué tipo de hueso está involucrado, el hueso involucrado es normal o es anormal, qué porción del hueso se encuentra localizada la lesión, cuál es el estado de la placa de crecimiento, está localizada en la cortical o en la medular del hueso, cómo es el contorno del hueso y la lesión, si la lesión produce o no matriz mineralizada, si la lesión se extiende a través de la cortical, se asocia con resección perióstica, está la articulación involucrada, el tumor es multifocal o el tumor es de apariencia uniforme o tiene diferentes zonas de mineralización. La otra guía que les recomiendo es la que aparece en el Journal de Huesos y Articulaciones, Cirugía de Huesos y Articulaciones, Bone and Joint, perdón por mi inglés, americano, del 2004, donde hace una evaluación radiográfica de las lesiones, de las patologías óseas, y tiene un enfoque mucho más simple y no por eso menos efectivo. Va a clasificar las lesiones óseas por su apariencia y la reacción de hueso alrededor de la lesión. Y nos las divide en 2 grandes grupos: las lesiones radiolíticas, que son pérdida de calcio en diferentes grados, y las lesiones radiodensas, que es una sobreabundancia de calcio en comparación con el hueso normal. Si ustedes ven una radiografía en la cual hay una sobreabundancia de hueso, por favor, este paciente puede tener un osteosarcoma, que es una de las neoplasias más agresivas que puede padecer un ser humano, de tal manera que requerimos estudios un poco más complicados. Todas las biopsiamos, o casi todas, para no caer en absolutos, así que esas lesiones no nos dan problemas, hay que estudiarlas en forma especializada para descartar osteosarcoma, y esto lo hacemos con biopsias. Las lesiones radiolíticas van a perder cierto calcio, una cantidad de calcio en ciertos grados, de ahí que vamos a hacer lesiones inactivas, activas, agresivas o en vidrio despolido. La lesión inactiva es una lesión bien circunscrita, rodeada por un borde esclerótico de hueso. La lesión lítica activa es igual que la anterior, es bien circunscrita con un borde claro delineado los bordes dentro del hueso, pero sin el borde escleroso. La lesión lítica agresiva es bien circunscrita con un borde difuso, mal delineado entre los bordes dentro del hueso, y el tumor sin un borde escleroso. Puede producirte muchas veces fracturas patológicas. Y la lesión en vidrio despulido es una
lesión mal circunscrita con un borde difuso sin delineado entre los bordes dentro del hueso y el tumor sin un borde escleroso. Finalmente quiero decirle, los tumores del sistema musculoesquelético existen, pueden presentarse a cualquier edad y tenemos muchas veces que hacer una gran cantidad de estudios para establecer el mejor pronóstico. Hemos ido desarrollando diferentes temas en diferentes apartados. Si tienen dudas, por favor consulten, o sus pacientes pueden ser referidos a los centros de especialidad en sus diferentes países o en sus diferentes ciudades. Pero bueno, eso es parte de la siguiente entrega. Buenas noches.